Yo quiero decir que oficialmente terminó la mentira del degradé. Sí. Terminó la Se te- famosa se- llamada de Batman. Se terminó la mentira del degradé. Vuelve el peinado largo. Franco abrió la escuela o reabrió la escuela. Igual nomás se metió un rebaja ahí que no, medio no me... Sí, medio. Estaba bien el peinado largo. Pero cuando parecía que estaba cerrado esto, me aparece Coque, me aparece Marco, otra vez Sí. bien degradé, otra vez los dos, ¿eh? Totalmente degradé. Pasión Impuntual dice, hola. ¿Cómo te va, Marcos? Súper bien. Comenzando ya. Yo ayer vine Ayer viniste, ¿en 12:57 y serio? No había un joraca acá, ¿eh? no había nada acá. ¿Qué onda? Y Vine acá como habrá- para sonreír con ustedes. Hay responsables de ese Me lo dio la recomendado, ¿eh? ¿Eh? Yo le quiero No, preguntar más o algo menos. a Marcos. Más o Marcos, menos. ¿vos llegaste a tener pelo largo? Sí, yo tenía rulos. Ah. No era tan afro tampoco. Usaba una cremita y no digo por... ¿Eh? Porque por la marca. Porque una Gomina. cremita para rizos, sí, jugaba. Te ponías gomina, boludo. No. Qué peinado de boludo, Nelson. No sos Messi. Ponete bien, tipo grande. Che, ¿vos sabés que Alan Olimpista anda pelotudo 3-4 días por ella? Pero te entiendo, Alan. Mucho pelo tiene Nelson, la verdad. No tengo un carajo. Casi da de Yankee acá. ¿Qué? No, igual yo te iba a decir algo. Hoy en día no es para decirle Daddy Yankee. Viste que Daddy Yankee está en un temita jodido. Sí, no, te no, pido, no. por Y favor. vos- y vos Marta. estás- Mortero bala, y mortero vos, bala. y vos estás enamorado de la Sí, vida. te pido, por favor. Para mí que Mortero le va a quedar. ¿Qué? No, y Mortero usa así. No. No, sos una tremenda maleducada, te cuento. Sos una tremenda maleducada y te pido que te retractes y me pidas disculpas. No, pero... Pedime disculpas. Pero vos sabés lo que Pedime es. Mortero disculpas. es el GOAT. No, pero no me vas a decir Vos mortero. también. Rajena Martínez. No. Yo creo que Cero no va a echar a Martínez mientras haya el partido de Copa. Che, hoy Luca Emiliano, ¿eh? Partido lindo. Vamos, Luque. Claro. Y uno nomás que va a pasar, no No, puedo pero- alentarle a los dos. Pero equipo paraguayo, ¿cómo van a querer que usted se Hay elimine? dos equipos paraguayos. Claro, no, Le uno no mando un puede saludo a la gente de jugarse. Emiliano, pero bueno, a Emiliano siempre a Olimpia le deja fuera de Copa también y entonces no puedo alentar a Emiliano. A ver, Yo quiero tirar el resultado. A la Vamos a tirar el tranquilo. resultado. Ah, todo. vos te anima. Partido 9:30, así que va a dar el tiempo para subir. Me Claro. gusta. Estuviste fino. Marcos, con tu nuevo look le pareces al montapuercos de Clash Clash Royale. ¿Cómo era? No me sale. No me sale. Bueno. Ameliano Luque. Resultados de la mesa de pasión. Luque gana 2-1. Belén. Gana Luque, 1-0. Pasa Emiliano en penales. ¿Qué? Gana Ameliano. La ve azulada, hoy gana. No tiene resultado, gana. Ahí llegué. Te digo nomás, va a ganar 3-1. ¿Quién? No. Ameliano. Pa 3-1 gana Ameliano. Ameliano. Bueno. Yo con toda mi alma quiero que se Franco. elimine a Ameliano. No, espera. Tranquilo, Franco, por viejo. favor, que dé Franco su resultado. man. Y después que hable Franco, quiero ir a Cerro. Gana Emiliano. 2-0. Coopera, Emiliano. Yo no iba a estar viendo el partido. Yo estaba viendo el live del Papu con Angeli. Se ve más que los partidos, Luque. Ahí está. Dándole fuerza a gente de stream ajeno. No es stream, live en TikTok nomás. Pero Es un igual, stream de están TikTok. trabajando. Pero por favor, o sea. Pero le mandamos saludos Vamos a mandar también. vamos a hacer saludos a Toby Rubín, Toby de sin antena. Ale Roja de... Lulax. Los chicos de Webdilla, de David y todo. No, ya que estamos. No, ya estamos. El buen día tú, el boss, estuvo ahí dando una estuvo? cuanta entrevista. Sí. ¿Quién es el vos? El Bo. El vos. Ah, Preguntar esas cosas. Este da rosas como su papá fracasado tortillero y entrega viteca, dice Adrián Martínez de su silla cable tomando tereré con su zapatilla encima de su dedo. Se arrastra. Se rasca otra vez Encima de su Huele dedo. después. y vive con su mamá y come mandioca. Che, yo te cuento que yo soy Pero del escúchame, interior vivir con, también. escúchame, No quiera que vivir contigo. con la madre no es un fracaso. Yo- Te yo- fuiste al carajo. Comer mandioca no tiene nada que ver. No, yo dije nomás para hinchar nomás. No, no. No, te pido por favor. Cuidado con la mandioca. Yo te iba a decir, acá de los integrantes también sé creo que ninguno vive solo. No, yo no, todavía no. Yo estoy. Bueno, yo sí. Te digo así. Yo ¿Cómo? estoy.
No, no, no. ¿Cómo volviste? Luchi, vuelva. ¿Cómo volviste? Formidable. Recuerda que quedan tatuados. De Nelson no esperes que hable, es un gran liberteño. Che, que... otra, Dios mío, basta leer a este pelotudo. ¿Para qué le hace Que caso? sale a ese, primero boludo? siempre. ¿Quién peor? Ya la la Olimpista. Olimpista. ¿A qué hora viaja Cerro? Cerro viaja a, Se la- retrasa a las el- 2. se retrasó el ¿Se vuelo. retrasó? ¿A qué hora sale Nelson? Saldría a 2:30. No, mentira, Alan Olimpista, sabes que siempre en el marco del irrespeto. Pero, a ver, no, para hablar del tema, lo habíamos mencionado ya el viernes. O sea, creo que para mí. A ver, quiero hacer un recuento, porque parece que acá. Nelson. Hoy Pérez Madrid dice. Vamos a hablar también de eso. Hasta ahora, en los partidos de Libertad, polémica. ¿Ustedes recuerdan una? Para mí, el único partido donde hay un manto de polémica es el partido contra Tembetaril. Sí, que sí, hubo, sí. a ver, Tembetaril pidió un penal, el árbitro VAR lo llamó Sí. para revisar y el árbitro No. de campo se mantuvo en su decisión y el tema de la roja, que, ¿sabes? También se hizo muy viral, creo que el comentarista de la 7:30, Fabio Martín, viste que ahora los medios tienen sus cámaras también en las cabinas Ajá. y salió del estudio luego. Pues O sea, se que- ofendió. a ver, entonces por eso es lo que se habló. Pero para mí, realmente, hablando en serio, Dejó abandonado. a ver, hablando en serio, para mí, polémica, hubo contra Esa. Tembetarel que puede discutir. 3-2. Pero Nelson, decime qué equipo liga expulsiones y penales en 7 fechas de corrida. ¿De qué club sos, Mago? ¿A qué? Partamos de ese punto. ¿Es un mago cerrista? No. ¿A quién era que se le estuvo? No, porque escúchame, durante mucho tiempo había una época que se decía que no, a tal equipo 7 partidos en contra, no penal en contra, penal a favor. Yo- ¿Cuándo te pagó HC Nelson? Me pregunta Mr. Tens. Yo quiero preguntar algo. Sí. Ponerle que no hay Pregunta. tantas polémicas con De Sport Libertad. Colombia es el Mago, bien el Mago, ¿eh? Del equipo de los Romero. Sí. Ponerle que no hay tantas polémicas con Sí. Libertad. Ok. ¿Cuántas fechas ya hubo? Hubo 7 fechas. ¿Cuántas fechas hubo? 7. 7. Decime una fecha en la que Libertad no haya jugado a las 8:30. O a la noche. Pero la final de la Supercopa jugó de tarde. Ya sé. Yo te estoy hablando, no estamos Torneo. hablando de la Estamos hablando de la Supercopa. apertura. Estamos hablando de la apertura. ¿Y está mal para vos? ¿Por qué? Pero, ¿y por qué Es una- todos los equipos tienen sea, que jugar? vos- ¿Por qué todos los equipos tienen que jugar en el sol, en el calor, donde hay mucha más Exigencia exigencia del física? cuerpo, ¿Vos crees exigencia que física? Y espera, Libertad te espera. juega sin sol, ahí tranquilo. ¿Vos crees que a las Libertad 8:30? está puntero por eso? Igual. Pero hay una Pero, exigencia a ver. física, suma, hay una exigencia Yo te física. digo algo. Pero es para los dos equipos, no es solo para Olimpia, que Olimpia no va a recibir el sol y el otro no No, recibe el y sol. a eso es lo que yo voy. Solamente Libertad Pero es el él único está- que, pero que él está- jugó pero- las él 8 está fechas a las tirando- Pero 8:30 de la escúchame, noche. él no Sí. está defendiendo, él está defendiendo a Cerro también. Sí, claro. Yo estoy defendiendo Pero a gente todos, grande. menos a Libertad. Pero que Libertad gente grande es la el Libertad único. le puede hacer mal. No, es no, gente pero grande. no, bueno, Escúchame, ¿Pero por qué no, tienen no. esos beneficios? No los se le hinchas, da los y jugadores, digo. No, Era esos apoyo- beneficios tienen otros clubes. Imagínate si eran jóvenes y se punteron 40 fechas antes de ser campeón. No, Pero es cierto, Perana. yo estoy con Coque en esa, porque se le beneficia tanto así. Y a los A otros ver. clubes no. O porque no hay una rotación de horarios con los otros equipos también. Entonces, los 7 partidos de Libertad fueron. Todos fueron a la noche. Libertad creo Todos. que jugó siempre después de las 8. Mira. Bueno, eso. Bueno, escúchame, Belén, ahora decime qué Ah, de club del Cerro fútbol ni Olimpia paraguayo llega tampoco esos llenó la estadios. cancha. Claro. O sea, hasta donde No, yo sé, yo no vi. o sea, tampoco. escúchame, ni el clásico se llenó, ¿eh? No, No. tampoco. No. Pero, La pucha, sí, que sí. padre. No sé. Estoy La protección de su hincha. Ustedes me hacen quedar como si yo fuera Rubén Yo ya Vittori, viejo. yo ya estoy Igual. configurado que todo lo que le vaya bien a Libertad me huele raro. Todo Así- lo que sea pro Libertad es raro. ya. Así le dan Yo Yo tiempo estoy a configurado Nelson. así. Todo lo que sea pro Libertad ya me huele raro. ¿Por de qué? algún lado. ¿Pero por Igual. qué? Porque le detesto, le odio a los liberteños, le odio Libertad. Si pudiera erradicar un club del fútbol paraguayo, sería Libertad. No, boludo. Yo te cuento que Libertad. Yo odio, detesto y disculpadme, pero le odio a la Libertad. a Pero Está escúchame, haciendo bien pero las una cosa cosas. es que no te gusta, otra cosa es que vos pides erradicar a un club. Es una locura que No, estás no, pidiendo, no, sí, yo estoy a la viejo. posibilidad nomás, pero yo pero no tengo la posibilidad. Es que tanto se mira por Libertad y Olimpia no hace un carajo, Cerro no hace un carajo. Te lo digo en serio, o sea, porque mira, Olimpia agarra y se va a empatar contra General Caballero. Cerro sí que ni hablar luego. No, ni hablemos de mi club. Ni Porque hablemos, tanto miramos a Libertad, pero vamos a mirar un poco nuestro carril. Porque está mal, boludo. Pero Coque con lo que está hablando es de los del Igual horario yo te nomás. digo, y sí, que haya horario a las Pero 8. está que haya, mal, igual, Marcos. igual Olimpia tiene que ganar. Pero está Igual mal. Cerro tiene que ganar.
O sea, no importa vos si... acá no pasa lo... porque está el sol y ahí juegan los jugadores y tienen más exigencia y porque su electrolito y porque son anémicos y su presión. No, sino que ¿por qué no se rota nada más ese horario con todos los clubes? A eso nomás vamos. Yo pienso que cada uno de los jugadores hace una prueba antes de fichar por un club y a ver qué tal está su corazón y demás cosas. Si hay ese tipo de problemas... Y vamos por supuesto, ¿sabe si no, qué? no va a estar Vamos habilitado. Vamos a Europa. Ahí creo que va a ser mejor Pero para los entonces no va a jugadores. estar Y bueno, estamos acá en habilitado. Paraguay. Y vamos a jugar. Pero escúchame, te voy a decir algo, una cosa. Yo entiendo el enojo, pero ¿dónde están los representantes de Olimpia y Cerro en la divisional? Ahí está. ¿Por qué, Los de Cerro por qué no están- se van a levantar la mano y decir, che, yo no voy a jugar 6:30 de la Y tarde? si quieren trabajar todos ahí en la... en el A los de Cerro le tribunal, chupan pues, huevo. ahí sí, A los de Cerro se le van, chupan se huevo. acomodan y ahí, ya está. A los de Cerro Porteño le chupan huevo. Cuando le ganamos Hay a... un debate ahí. Cuando le ganamos a Mongadas, ahí todo el mundo vino, ¿verdad? No. Todo el mundo salió. Se apretado el pecho. Pues para defender al club en los horarios de mierda que se nos dan. Nadie está. No sé de Olimpia, pero Cerro, por ejemplo, Cerro es un club abandonado. Cerro es un club olvidado por su Cierto. presidente, Ay. olvidado por su dirigencia. Le chupa un huevo Cerro Porteño a sus directivos. Le chupa un huevo, le importa su plata, su dinero, recuperar. Avaricioso, ese meme que de Gargamel, así mismo, Son unos avaros de la gran puta y quieren recuperar todo lo que invirtieron. Le chupan huevo a su club. Olimpia no sé, Olimpia no tiene los dinero ahora mismo, está batallando ahí, pero creo que por lo menos su gente evidentemente le da un poco más de interés, ¿verdad? La gente cerró un club olvidado. Pero Y tienen espera que un ir rato, todo. Claro, pasamos pero de- hace 2 meses fue campeón Olimpia, Franco. Sí, Supercopa. Sí. ¿Cómo que batallando? No está ahí buena onda, le va bien, mi hermano. Batallando, tipo, está en el día a día su gente. Nosotros no estamos batallando nada, no está en su día a día nadie. ¿Quién está? ¿Quién está en el día a día de Cerro? Nadie. Yo- no yo- se ve, no por eso te importa digo, vos, la gente nadie limpia, sale a los medios a hablar a por lo defender menos, a Cerro. Yo te voy a decir Contra algo. viento y marea, sin plata, sin nada, con demanda, quilombo, show. Yo te voy a decir laburamos. algo. Yo estoy Nosotros muy obligados, triste. Yo- obligados. Nelson quiere viajar como los dirigentes. Tranquilo, Fabio Martín, tranquilo. Ah, cierto, sí. Muy bueno el invitado, Libertad Posting. ¿Qué es Libertad Posting? Nelson está tranquilo porque su equipo está puntero. Igual. Che, igual. o sea que hablando en serio, volviendo, Sí. volviendo a un punto, no digo que no haya sido serio lo que hablamos anteriormente. Creo que hoy es el último día para que los que no están al día como socios de Cerro Porteño se pongan al día. se regularicen, sobre todo por el tema del TI, El TI, sí. que es el Tribunal Electoral Independiente. O sea, que es algo demasiado importante si es que hay un movimiento que sobre todo quiere hacerle un contrapeso al oficialismo. Es tipo Y mu- justicia electoral, pero de Cerro. Te pregunto. Exacto. Porque, a ver, y partiendo de ese punto, hay gente que está denunciando que hace muchísimo tiempo no funciona la página Sí. web. O sea, la única forma que vos tenés de ponerte al tenés que día ir. en Cerro es tener que irte hasta el club en Quinta. Vos sabés, mi suegro de esa manera consiguió el vitalicio porque no andaba. Y él tenía que pagar su cuota y después se fue, tuvo que irse allá para hacer todos los procedimientos porque no le funcionaba y había sido ya era A ver, vitalicio. incluso hay gente que está diciendo que ya ni se les debita. Bueno, eso sí ya es un poco más complicado. Gracias por la suscripción, Franco C. Franco C, crack. Sí. Yo soy ese. Franco se suscribió. Ah, vos, No sé, pues, pues, No, dice Ah, Franco qué se bo- dice. Franco Franco C. se suscribió en el nivel 1, se suscribió por 3 meses actualmente, tiene una racha. Hace 3 meses estoy suscrito. Su crédito. Suscrito. Suscrito. Mi suegro ahí, Marco. Pero, Mis sueros y Marcos, Sí. sos mi fan Nelson, pedime un saludo. Saludos, Alan, querido. pero el tema no es que Pedimos un saludo. Y claro, Y vos le tenés que pedir a él. y no, ya le ¿Cómo estoy están? saludando yo. Ya no están ni debitando, ese es el punto interesante. Suscribido, dice José Zarza. ¿a quién le pusieron al día chat de ustedes? ¿A unos Habló, cuantos? habló A unos cuantos se le Carrizosa. está poniendo al día ahora. Ah. Información de Cerro. Le preguntaron por Diego Martínez. ¿Saben qué dijo Carrizosa? Estamos con Está haciendo un buen trabajo. El plantel le tiene confianza absoluta. ¡Yeremó! ¡Ya pirona! Eso es lo que no aguanto. Porque viene una burbuja. Viene una burbuja donde se están ahí todos. Sí, presidente, muy bien, presidente, lo que va a hacer. Sí, vicepresidente, muy bien lo que hace. Yeremó, te juro que esa gente no ve la realidad. No ve la realidad. No ve la realidad. Te juro que están cegados por la codicia, por el poder,
creerse dueño del club y no ven la verdad. Lo que pasa es que él quiere manejar nomás la No, situación. pero ¿cómo va a decir que hace un buen laburo? Carrizosa. ¿Cómo? Pero es mentira, Belén. No, yo es sé. mentira. Y pues, se ve con viven legua luego de eso, Franco. Obnubilados. Se ve con ¿Así el le dicen equipo eso? en los 90 Sí. minutos. Viven obnubilados, Belén. Antes y post partido se ve que Cerro se está destartalando. Pero, Una realidad. presidente, le ganaste a Monada. Bien, mi presidente. Se van todos los chupasangre ahí, le abrazan. Bien, presidente. Mi presidente. Chef presidente. Bien, pues, Zapac. Bien, Zapac. Ahí le abrazan todos los chupasangre de mierda y zángano que tenemos en el club. Porque esos son chupasangres. Y después salen a pegarse el pecho. Pero cuando el club necesita, nadie puta está. Que Nadie yo- está. Y viven en la mentira que ellos mismos se crean. Porque ellos mismos se crean la mentira y viven en su caja de resonancia donde uno dice A, todos replican el A y no ven la realidad real. No ven la realidad. Yo en serio le siento mucho. Yo estoy triste por Cerro, sinceramente. Yo estoy triste por Cerro porque los que barajan las cartas buscan intereses personales y no buscan los intereses del club. ¿Quién termina pagando su entrada? El hincha. ¿Quién termina sufriendo por partidos paupérrimos? hincha. El hincha. O sea, ¿quién es el que termina mal acá? pueblo. El hincha. Entonces, yo creo que Cerro Porteño está mal manejado desde hace 14 años y lastimosamente va a seguir así. Va a seguir así porque hacen todo lo que se pueda para que el socio no esté al día. Así Ya. les quedan todos ahí para que el oficialismo siga. Mi rey, no te olvides, están asociando como locos. Claro. Está poniendo al día gente que no está al día hace meses. Ah, sí, dale, vos necesitas, dale, vení, yo te pago, vení. Vos necesitas, vení, yo te pago, votame, yo te pago. Ah, sí, yo tengo amigos que están al día ahora gracias a que le están pagando. ¿Vos viste eso, Franco? Pero por favor, Belén, Ah, no, pero de te todos pregunto lados. nomás, No te digo que solo uno, pero todos hacen eso. Vos no estás al día, vení, yo te pago. Dame tu votito. Que se vayan a la Algo puta, que se vayan a la normal, puta. algo normal. Yo invito a toda aquella persona, porque ahora si te asocias hoy ya no puedes votar, a toda aquella persona de Cerro Porteño que en algún momento estuvo asociada al club, que vaya y se asocie. Sí. Y se asocie y que pueda tener una participación en el TEI y que pueda votar por quien quiera, por su nuevo presidente o por darle una línea de continuismo. Claro. Eso es, yo creo que el hincha de Cerro, el socio de Cerro tiene que apuntar por sobre todo a eso. A que haya la mayor cantidad posible de personas habilitadas para ir a votar. Eso es lo que tiene que buscar el socio de Cerro Porteño en este momento. Yo Pero creo si el que- oficialismo está cagándole a la gente que se quiere poner, le está cagando. a eso están quiero ir. jugando sucio, están siendo roñosos, están jugando la pelota hacia su lado para seguir teniendo el club de rehén. O sea, ya Porque eso es lo basta. que hacen. Eso es Franco, lo que hacen. ya basta con el Hace discurso de rato. que hicimos el estadio nuevo, que me parece genial, Belén. fantástico, pero no te puedes colgar. ¿Por qué años crees y que no años están con- funcionando con ninguno de los eso? sistemas en el club? No te puedes colgar con el tema del estadio, que es buenísimo para el país, para el club, pero basta. O sea, no. Yo ¿Por qué? creo que ¿Por qué no está el funcionando socio, nada? el cerrista, ya tiene que pensar en el bienestar desde hoy en adelante en su club. Basta de mirar atrás y mirar, mira, pues esta familia que bueno, trajo acá y construyó el estadio y bueno, es genial, buenísimo. Como cada club se merece que crezca, pero ya basta que se puedan respaldar con eso. Me parece que el hincha cerrista es inteligente y debería de pensar ya en el bienestar de su club. Están inclusive haciendo mañas. Es que Cerro está mañas obligado a ser buen políticas. representante siempre de fútbol internacional. Mañas políticas en un club de fútbol, no es política, es fútbol. Están haciendo mañas políticas, están interviniendo, una vergüenza. Es una vergüenza y está secuestrado el club. ¡Resista, Zapac! ¡Resista! Eso es lo más simpático de todo. Eso es lo más simpático del todo. Eso es lo más simpático de todo realmente. Que el olimpista, yo creo que no se dan cuenta, porque ellos ven, aguante Zapac, que se quede Zapac, viva Zapac. ¿Quién dice eso? El olimpista. Y ven siempre, y te juro que me da más rabia otra vez que el... Yo no sé por qué los olimpiadas se fueron a putearle a Zapac al palco la otra vez. Yo lo hubiera aplaudido. Si yo era olimpista, lo hubieran aplaudido. ¿De verdad? La próxima vez que Cerro juega de visitante y esté el presidente, le pido a la gente olimpia que le aplauda. Gracias a él, ustedes están como están hasta ahora. Ay, güey. Dejen de putear a Zapac, me encanta que le estén agradeciendo. Es como lo que tienen que hacer. Sigan a ver si así se dan cuenta. No están dando una mano al agradecerle. Sigan agradeciéndole a Zapac. Vamos a ver si así se da cuenta.
No, pero de verdad, ese que resiste a Zapac, que educado. viva Zapac. Es real, el olimpista agradece que esté Zapac en el club. sí. Porque es real, Belén. muchos, No no es todos, joda. pero hay muchos. No es joda. El olimpista debería de agradecer que Zapac siga en Cerro. Y me encanta que estén agradeciendo, porque es lo que es la realidad. El olimpista goza mientras Cerro siga secuestrado. Goza. Franco, deja de operar en contra de Zapac. No vas a conseguir desestabilizar a mi presi. Está más fuerte que nunca. Habla el olimpista. Franco, ¿qué pasó después del partido? Hablando en serio, o sea, esto no es una broma que te estoy haciendo ni nada, pero ¿qué pasó post partido contra Guaraní en el estadio? Que se vayan todos, que no quede ni uno solo. Fuera Zapac, fuera Zapac. No, ¿cómo van a estar hablando mal de mí? ¿Te parece, Pío, que hable mal del Y presidente de este apareció, club tan ¿no? glorioso? Pero ¿Sabes apareció, qué? no como en los partidos pasados con No, Belén, Monagas. apareció, pues, ¿sabes qué apareció? Habló Escúchame. Miguel Carrizosa. El parlante al fallo, para que no se escuche la puteada. Al fallo. Parlante al fallo. No Habló. quiero ser demasiado optimista, pero el puntero en el 2024 también nos llevaba 11 puntos y pudimos empatar. Carrizosa te dijo eso. Es una mierda. no me dijo a mí. O sea, no. Pero Carrizosa dijo eso. Carrizosa agarró y dijo eso. Sí. Y salió campeón Carrizosa. Hizo referencia a un Sal- campeonato que Cerro terminó perdiéndolo de local y con su gente. ¿Qué? No, ese es de clausura, ese es de clausura, la apertura. El 3-1 de Luque. que le ganó Luque. Lo coma Rodrigo Roja. Contra Luque que perdió. 3-1. Y es que pues. de eso se tienen que agarrar. ¿De qué más se pueden agarrar? Claro, o sea, ¿Pero de qué te va a agarrar? yo sí sé hacer ¿Qué campeonato rotación. remontaste? ¿Qué hiciste? ¿De qué te puede agarrar? ¿En serio dijo? Es que para yo una victoria haber terminado segundo. Te juro que una vergüenza, Niño Belén. De eso se están agarrando. De eso. Triste. Qué loco que la mediocridad se vuelve normal ya. Franco, vos La sos transmisión se socio. cae, dice. ¿Qué pasó? Está inestable, sí. Ah, ok. Qué miedo, Franquito. ¿Cuántas Libertadores ganaron sin Zapac, equipo de intermedia? Se cae a veces, dice. Dice la pende Wi-Fi. Por Dios, Marco Morelpio trajo su router de tomatimba. Dice. Ay, hijo de pete, ¿por qué dijo tan así? Ay, no. Pase lo que pase ante Melgar, Diego Martínez continúa. O sea que si Cerro mañana. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Carrizosa. ¿Qué? Carrizosa. ¡Abrió el paraguas! ¡Abrió el paraguas! ¡Abrió el paraguas! No, ¡Abrió el no. paraguas! No puedo Te creer. juro, No puede ser puedo que diga creer. eso. No puede ser que diga eso. Pase lo que pase ante Melgar, Diego Martínez continúa. Bueno, Abrió el paraguas, pierde hermano. contra Melgar y se va Martínez. Se va. O sea que yo sé estuve analizando No. ¿Cuál es la situación de Cerro? las casas. Las casas. Sí. Las casas. Ya. ¿Entendés? Ya. Y estuve viendo el partido de Melgar Cerro. ¿Cuánto paga? ¿Quién convenía más? Cerro 3.5. Directo. 3.5. A la pucha. ¿Y Melgar? 8. No, No, pero 1.6, 1.7. Y pa. ¿Vos estás diciendo que vas a ir a fuerte por el ciclón de Barcelona? Jamás. Vas a ir, a ir con todo el ciclón de Barrionero, vas a gritar los goles del ciclón. Yo te cuento que estás invitado a la transmisión de mañana, Cerro empate. Cerro o empate. No se le ve a Coque, Marcos tapa todo. Qué pesado, boludo. No, yo mañana voy al. Coque deja de Al entrar a estadio. leer mi Twitter. Soy a la Bruno. final. ¿Eh? ¿Eh? Cerro se elimina contra Melgar y voy a tomar hasta que le crezca el pelo a Coque. Franquito Zapaca Rizosa. Ojalá tuviese el dinero que ellos tienen, hermano. Sería Franco, muy sos feliz. un crack, admiro todo lo que haces. Así no, Bruno. Qué pesado. Traigan a Michelin en vez de Franco, por lo menos cuenta chistes con Belén. Corran un poquito la cámara a la derecha. ¿Eh? Mírenlo en TikTok. Ah, para que se le vea al ñoque. Claro, al Pasión ñoque. LAC. Jasola pende wifi. Se cae. Corre el wifi. Muchas gracias, Cristóforo, que dijo Franco, presidente. La primera contratación vas a hacer vos. ¿Eh? 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 ¿Cómo? ¿Eh?
Melgar o empate. Se cae el wifi, muchachos. Sí, está insostenible parece, ¿eh? Que se vayan todos. Sastre Twitch, vengan a Tistos, dice Franco, Marcos, Nelcon, los veo el 29 a la mañana por el TEI, dice. Ya es un speeder. No, está feo el internet, ¿eh? A la pucha. Es no que sé no si es. no sé si es mejor prender y apagar de vuelta. Ya, yo te así que es ahora. Ya es un speed a toda bola. Ya no están. Ah, bien. En Twitch. Ya no están. Qué raro. No, no es, ¿No quiere no es bajar? el internet. Es. bajar y no sabe cómo hacer. ¿Sí? No conoces, pero. No es. Renuncien su router. Reinicien, dice. No están silenciando, chat. No están silenciando. Vino una cantidad de hackers. Saludos a Coque, dice Paraguay. Saludos, Paraguay. Cerro se quedó en febrero, dice Elian Jiménez. ¿Eh? ¿Esa voz? Esa voz me recuerda a la suya. Bueno, y de igual manera, si Cerro se elimina contra Melgar, tiene competencia internacional. Marcos, una tía Sí, pues, mía fue fue a compañera Sudamericana. tuya en el colegio, seguro lo ubicás, se llama Mile. No. No. ¡Filechazo! ¿Eh? ¿Milen Chas? No. Se apagó todo. No, Nelson. No. Nelcom. Che, venga pues a YouTube. Vengan todos a YouTube. Vayan a YouTube. al canal. Velu, un saludo, sos mi ídola. Velu. Velu te dijo. Van a narrar el Real Aleti. Sí, tío. No, pero ya sale mejor ahora Twitch. ¿Se reparó? No Sí, sabía que ya Pete- sale mejor Twitch. No ya sabía está. que Pete vino otra vez a Paraguay. ¿Eh? San Juan. Ya está mejor. Deja de spamear, Franco. ¿Cuáles son los candidatos para la presidencia de Cerro? Yo no quiero tocar más el tema. No, para mí es No, ya. irrevocable. Un tema. Yo creo que ya Es un tema cerrado. punto y aparte. Ah, eso. Claro. No, Franco Pasa que no hizo catarsis. Franco hizo catástrofe mental. Sí, catarsis es. yo oficialmente, Sí, ya no. así como he pedido acá en este espacio, ya no se le va a tratar de tobateño a Marcos. Cierto. Porque hubo una reunión donde Marcos Un nos gabinete contó de crisis. que el origen de aquello, entonces hemos solicitado no hablar más del tema y tampoco vamos a hacerle más bromas a Franco respecto al tema R. Por favor. Porque todos vimos lo que vimos en Sí. TikTok los últimos días, apareció un nombre muy pesado, Muy donde pesado. ya creo que nos tenemos que alejarnos todos. Mejor. No se compite. Terminó. Ahora Franco está como Cerro. ¿eh? Sí. No, espera un ratito. ¡Ey! ¡Ay! ¡Mi remera! ¡Ay, boludo! Sí dijiste. Hoy hay Copa Sudamericana. Es que- Hay que sacar. Hay que hablar de otra cosa. No hay Yo no quiero que. Es No hay, más, no hay tapa me cuadrílica aguante. deja abrazarle a mi amigo. No, tampoco ¿Me la deja cara. abrazarle a mi amigo? Hágalo. Ay, mira. Qué lindo esta imagen. No, qué fuerte. en Franco serio. Está Aguneta llorando, está en boludo. Paraguay, hacele un San Juan. Evita que está recorriendo toda la cancha de pádel. ¿Eh? Sí, está jugando pádel. ¿Qué querés relatar? No, ni pedo. Oscar Romero el Internacional, dice. ¿Cómo lo ven ustedes a la llave Madrid Atlético hoy? El Madrid sin Bellingham, sin Dani Ceballos, con Valverde al 60%. Algunos detalles que se van contando. ¿Cómo creen que se va a dar la llave hoy? Yo quiero escuchar primero. ¿Puedo escuchar el Lo que el hincha no, madridista siente. lo que dice Marcos No. Motel? No, ni pedo. No. Porque vos increíble cómo le atinás al resultado. Marcos, estás Hoy. Marcos, Aparte vos del estás último. en tu prime. No estoy. Te pregunta no estoy que en su mi 2002. No. 1-0 gana el Atlético, dice Bruno Benítez. 2-1 gana el Madrid. Che, está llorando. Nada que ver, casi boludo. Gana el Real. Espere, Franco, estás llorando. ¿Qué es lo que querés, Baba Blue? No, pero estás llorando, Franco. ¿Por qué estás pesada de ruego? Y es que, ¿sabes que a mí me duele? Pues yo les vi a ustedes las pasadas Baba juntos en un Blue. evento. Yo iba a sacar toda tu mentira ahí, esa gran día esa, con el cocinero.
El cocinerio. ¿Estás bien, Franco? No te metas conmigo, Bablu. No, pero... Yo me preocupo por No vos, pesadez, compañero. Bablu. Yo me preocupo Bablu. por vos. Bablu. Bueno. La oposición es lo que trata de tirar negativismo a todo. Si vamos a estar pendientes ¿Qué le de pones? eso, no nos vamos a ir a ningún lado. Me está llamando Curita, no insoportable. Sabe Pásame. bien que estamos en vivo. Pásame. Sabe bien que estamos en vivo y no le estamos poniendo el audio porque no tenemos el WhatsApp habilitado. Hola. Poné el altavoz, poné el altavoz. 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 ¿Qué es lo que querés, Curita? Hola, Curita. Franquito, ¿Eh? Franquito, Estás al aire. no te puedo creer. Sí. Le quiero decir nomás a los pasajeros la topadora ¿Qué querés decir? que estamos disfrutando mucho el presidente de la institución enemiga. Que Carlito Rejala se está presentando como Salvador, pero no es nada más que el anticristo, muchachos. No. Gracias, Curita, muy amable. Cortó. Corto. Tiró un mensaje. A los pasajeros de la topadora. Él no puede no ser escuchado, hermano. Cualquier cosa busca. Yo voy a decir una sola cosa respecto al tema oposición. Ayer habló Rejala. Yo creo que el primer paso que tiene que dar el señor Carlos Rejala Definir quién carajo es va a ser decir, yo, Carlos Rejala, voy a ser el candidato a presidente del Club Cerro Porteño. Porque Con seguridad. todo lo que él trae a colación es válido, pues yo creo que el paso definitivo que necesita el señor Carlos Rejala es decir, yo voy a ser el candidato, yo soy la figura de la oposición y se encolumna toda la oposición detrás de su imagen. Yo creo que ese es el paso que tiene que dar él. Él tiene que decir, yo soy el candidato a presidente de Cerro Porteño. ¡Viva Carlos Rejala! ¿Eh? Pero quiero hacer una consulta que lo hago desde el desconocimiento. Ok. Para ser presidente de Cerro hay que tener un cargo, habría que haber formado parte alguna vez de la comisión directiva. Pregunto, creo que no. Para mí que no. Porque si es así. Porque si es así, pues se complica mucho la ecuación. Sí, Pero, sí. pero ¿cuáles son las Ah, condiciones que como sí. para presentarse también? Claro, como ¿cuáles son las candidato? condiciones para ser candidato a presidente del Club Cerro Y Porteño? todo, pues, Ayer dijo, manejable. ayer dijo Rejala que Cerro Porteño es 4 millones más 1. Así dijo. Así es. 4 millones más uno. Más 1. 4 millones. Bueno. Yo... ¿Qué de tu cara? ¿Qué de tu cara? ¿Qué de tu cara? ¿Qué te está diciendo? A vos, Habla, ¿qué de tu habla, cara? boludo. ¿Por qué? Y, bro, ¿no te gusta el 4 millones más uno? No. Obviamente está queriendo romper la bola, pero... Porque uno hacía antes son 4 millones de olimpistas lo que existía la Sí, que Después fue la recanate. mitad más uno existía, era otra frase. Sí, Pero 4 millones más uno es nuevo. claro, y ese es para romper las bolas, para que el olimpista se Está diga, bueno. ¿qué va a estar bueno, Marco? 4 millones más uno. ¿Qué va a estar bueno? Un cálculo matemático tiró. Ay. Tienes razón, Nelson. Yo creo que ya tiene que Carlos Rejala tomar... Estoy hablando de él, te pido por favor que... Gracias. Raúl Zapac no tuvo ningún cargo y directamente fue presidente. Rejala nos dará muchas alegrías, amigo, dice @Curita. Cerro se quedó en febrero porque nos pasó Guaraní. Muy bueno. Está bueno. Se fue para marzo. Ferdupe presidente dice... Pasión azulgrana, y claro. Pero es requisito para Olimpia ser... le gusta comer chicle y a Guaraní chiclón. No, ¿qué te reí, boludo? ¿Qué? El guaraní es legendario. Pero ¿Qué? si Guaraní también le ganó a Olimpia, amigo. ¿Qué cosa? Sí, yo sé. ¿Vos también te fuiste a febrero? No. Cierto. Jamás, no, yo estoy pelando. Estamos pelando. ¡No! ¿Qué? Justin Bieber cambió. Tipo John Cena. ¿Vieron lo que pasó con John Cena ahora? Sí, Mira, core malo John Cena ahora, boludo. Cena ahora.
Se fue y le robó el cinturón a su socio. Pero Justin Bieber se fue a la puta ahora, Justin. ¿Y vos te gustaba Justin? Yo para hablar contigo de Justin. Le está faltando respeto. Le estamos robando el bloque, veo. Ya se va a agarrar. Él no va a poder hablar de Justin Bieber, ¿te das cuenta? Él no va a poder hablar de Justin Bieber. Pero viste a John Cena. Diego almuerza y John cena. John desayuna, Nelson, si no te habla de pádel, si no se habla de pádel se va, andate Nelson Umarelo, Nelson si se habla de pádel se va, Nelson está como Cena. Por pelado y... ¿Por qué ya habla como WWE? Ah. Está hablando como Cena. ¡Oiga! ¿Cómo? Él es muy fanático. Vos sos muy fanático de la WWE, ¿verdad? boludo. Yo era muy fanático, la verdad. ¿Quién era tu personaje? Rey Misterio. Si ponemos este acá de mandar tu audio, páseme al celular para poner el audio, por favor. No, yo sí. Yo era fanático de Rey Misterio hasta que me di cuenta que todo es una farsa. Sí, mala. ¿Qué va a ser mentira? ¿Cómo va a ser mentira? Casi boludece. Franco, vos sos el único literalmente que cree que la WWE es real. Irreal, ¿no? ¿O no? Vos sos el único que acá cree que no es real, boludo. Cierto. Sentado en una mesa con dos tontitos. Ey. Es obvio que todo es farsa. Está todo armado, amigo. ¿Jesús resucitó, sí o no? Decirlo en vivo y en directo. Sí, resucitó. ¿Y Undertaker? Cierto. ¡Maldito Coqueba! Tú sabrás lo que te pasa por Olimpuerco. Ella va a decirme, ¿sabes qué? Tu hijo no es... ¿Te acuerdas cuando el hijo de Rey Misterio se definió si era su hijo o no era su hijo? Sí, era su hijo y No era prueba peleó de- contra él. La custodia del pequeño Rick aquí en vivo. Y se peleaban por la custodia del pequeño Rick. Aguante 100 Punk, dice la muchacho. Doca Cabello, Encina de Pacaraí. Cuidado con el repollo, no te haga mal coque. Ay, a la Con puta vida. Ay, atinado, David Cardoso, qué mal le diga. Qué malo, Qué David malo, David Cardoso. Con razón, Romy te cambió por el argentino. Oh no, Luqueño está en crisis y a Emiliano solo le gana a Olimpia. Marcos Sosman Henry. Igualito Mark Henry sin ratas. Igualito Mark Hacemos Henry. así. No. Haz así. No. Ella quiere ni opinar, Ay, sí. Ya va ni Yo, opinar. yo le sé quiero que preguntar se va a a ver. Nelson. Yo le quiero preguntar a Nelson. Saludos, Quiero, Sonic. quiero realmente saber qué opina Nelson. Eso pareció a Mark Henry. Nelson, Marcos Humaga, Marcos Big Show. Nelson, ¿para vos la WWE es real? ¿Sí o no? Mi respuesta varía respecto a mi edad. Si me preguntas a los 8, te digo que sí. Y ahora a Si los te digo a los 38. 27, te digo que sí. Viste que soy el único en la mesa, boludo. Viste, eso es lo único que no cree. Oh. Buena gestión de Triple H, ¿eh? Hay que decirlo. Ay. Nelson no tuvo infancia. Nelson quiere hablar del escano. Vos sí que el Escano haría una buena participación en WWE. ¿Qué dices? Lescanovio. Lescanovio. ¿Les canovio? Claro, el El Escano. No. Córtala. ¡Dam! Cortala, Por Pipo. favor, Dam. Cortala, Pipo. Contala, Pipo. Cortala, Pipo. Yo te digo algo. No, quiero que me digas tu resultado para el Madrid Atleti. Dale. Hoy, Belén, pasá, por favor. hoy, gana, ¿Por qué lo que quiere vender mística el muchacho este? Decime el resultado directo, loco. No, gana el Madrid 3-0. Uy. Muy potente. Está bueno. Nelson, tenés pinta de la... Es más, te digo algo, no existe el Atlético de Madrid. ¿Quién es el Atlético de Madrid? ¿Quién es? Igual, pues, vos no representás un carajo. Belén, Belén, por favor. 2-2. Este partido. Vamos, Real. Marcos. Gana el Real Madrid, el equipo grande de Madrid, va a ganar por la cantidad de 2-1. ¿Quién es Julián? 2-1. Che, la última vez que hiciste eso, pregúntate quién fue Roque y te... Y Cuape. Cuape te hizo, ¿sí? Pelo y barba te hizo. Franco, ¿tu resultado por hoy?
A mí personalmente me gustaría que gane el Atlético. Perfecto. Y creo que va a ganar. Puerco, así 2-1, puerco, encerrado al fondo, así. Puercazo, lo. Yo no estoy de acuerdo con que sea puerco No, defenderse. pero ese puerco que le patea lo hacia Mbappé cuando no se da cuenta, dedo así escondido, Pero está perfecto. que le eso. putee está por el bien. oído. Eso, a eso yo llamo puerco y me encanta. Vamos a palmar. Ubicación todo a ti. Nelson, devuelve mis anteojos, por favor. Soy Carlos Martini. ¿Por qué tener peinado a tu ídolo Messi? Mi ídolo, claro. Nelson, ¿Cómo no? Eso le saludó a Messi. ¿quién? Vos le saludaste a Messi, yo no puedo creer que Le dice injusta tu que es la vida. aura. Y él ¿Vos le entendés odia. que estamos a una persona de Messi? El que toque de cristianista. Y se puede Conexiones. saludar a Messi. Cristiano católico apostólico romano. Claro, por eso. Bautizado. Y yo me fui a saludarle a... ¿A quién? Yo le saludo a Soteldo. Era Vini. ¿A Vini? Rodrigo. Pues yo lo tuve enfrente a Vini también en la Copa América. Cierto. Pero no se tocó. Gran mano. jugador. Nelson, ¿tu resultado? El Madrid gana por 2 goles de diferencia. Vamos Atlético Bombacha a Capiatá. Ay, bueno. ¿Dónde queda Bombacha a Capiatá? Nelson, deja de Michael. convocar a la audiencia el 8 de marzo. Ese día no juega Libertad. ¿A qué te referís? ¿Qué hay el 8 de marzo? A nivel- 8M. No, a nivel. Estamos hablando de fútbol, mi querido Frank. 8. Perdón. Cuando un programa de pasión en Encarnación. ¿Qué va? Uy, buah. Cuando haya equipo de primera. Pero Tendría que haber un equipo de primera. Podemos irnos a un Tendría, partido a ver en el tendría que estadio. haber un equipo de primera en Encarnación. Vamos con los ahorros de Tiene la que haber. abuela. Julián es campeón del mundo y Mbappé, ¿qué es? El campeón del mundo, no. Es demasiado boya, pues. Es demasiado boya, pues. Es demasiado No, pero boya. está, es a propósito. ¿Vos No decís? creería que sí, ¿verdad? Yo creo que sí. Hay que cerrar. Yo Vamos, creo que- vamos colchonero, Barcequillo. Franco unía Marcos con Messi. Marcos, Nene Nelson, 2011. Messi. Messi. Venga, les esperamos en Encar, dice. Ay, qué gusto. Son... Encarnación Fútbol Club están en primera. Me saludás, me llamo Camila. Camila. Hola, Camila. Barça ganará la Champions, la primera post-Messi, dice César David Escurra. Julián ganó la Libertadores y Mbappé no. True. ¿Y qué quiere que Mbappé venga a jugar en Aldo Civi, mío? Ahí está, no busca ya. Ahí está. Tu papá viene a buscarte, Nelson. Sí. Ese era lo máximo, muchas gracias. Ahí está. Después lo iban a máximo era retirarte. cuando jugaba intercolegial. Ese Iván Orate vino a Lo de la buscar. selección. ¿Qué pasó? Y pa. ¿Pasaron? ¿Tenés el WhatsApp? Vamos a habilitar el WhatsApp. ¿Qué Va, iba- pene. ibas a preguntar algo? No, pues ya lo hicimos. Hoy O sea, se rompe la dinámica, Atlético cambia la historia para siempre. Ay, juepete. Eso es lo que yo espero, ¿verdad? Imagínate. Me encantaría. Ay, sí. Si gana 10 años, se dio las 6 faltando 5. ¿Qué día juega Cerro Porteño en la Libertadores? Mañana a las 7. Mañana sí estaremos con la transmisión. Olimpia juega el domingo, ¿verdad? ¿O no? Tengo entendido. Olimpia y que- Cerro creo que juegan. Los dos Mismo juegan día. domingo. Los dos juegan sí. domingo. Doble transmisión Este tendremos. domingo. ¿Quién juega el primer turno? Creo que juega. Ahora se- El decano juega otro de mayo. Entonces va a ser primero. Mira. Sí, porque Olimpia juega en Itagua. Luis Tanacio Salinas. Está ganando el Pactajor. 1-0 al Gilal. Pactajor. Octavo de final de la Champions Asiática. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? El domingo, Nelson, ¿vos crees que cuando se vaya Cristiano muere en la Liga Saudí? primer turno Cerro Porteño. ¿Contra? Las 18:15. ¿Y cómo Olimpia va a jugar de noche? ¡Boludo! ¿Cuántos partidos jugó Olimpia anoche? Tocó Olimpia, la ¿Cuántos verdad. partidos jugó? A las Es más, te 8. voy a decir algo, Nelson. El día anterior, o sea, ese viernes, ese sábado, perdón. Información. Nunca te deja responderle nada. A mí me hace lo mismo. Libertad juega el sábado también. ¿A qué hora? Nunca, Adivinen, chat. ¿Qué hora Nunca. juega? ¿Te das cuenta cómo 8:30. siempre te corta cuando vos le vas a dar el zasca? No, que quiero contarle algo que le va a dar Sasca a él. Venció el plazo para un acuerdo entre Polenta y Olimpia. Tirasol. 2.700.000 dólares. El jugador pedirá oficialmente a FIFA inhibición para el Club Olimpia. Información de Wilson González. Beta. Voy a estar acostumbrado igual. No siento que... Venció el plazo de arreglo. Pero no era que. Espera.
Pero no era que hablar ahí con Coto en la pretemporada. Che, veníamos a hablar acá. Y hubo ver un, si damos un pero, acuerdo. esperá, Tú y tú. pero hubo un plazo, o sea, a vos te llama una marca, te dice te va a pagar el 15, pasa el 16, el 17, el 18, llega el otro mes, le vas a reclamar el pago. Y sí. Y bueno, está bien que reclame Polenta. No sé por qué se enoja la gente. Otra está en su derecho. inhibición. Hasta que se le pague. ¿Sabe- Ahora, yo saben, pero tengo una pregunta. ¿Saben por qué se le tiene que pagar la inhibición a Polenta, Belén? ¿Por qué? Porque le firmaron un contrato estupidísimo. ¿Cuál era el contrato? Estupidísimo. Y porque la rescisión del contrato era que se le pague la totalidad del vínculo. Se le rescindió el contrato. Ahí está. Él había firmado 4 años de contrato. Y no había plata para Había pagar. estado 1 año y medio nada más y 2 años y medio de contrato se le tenía que pagar. Mamá querida. Mamá querida. Y no, o sea, completo tiene. que Gestión ser. anterior, No ¿verdad? puede ser, no puede ser, no pueden llegar ahora a un acuerdo tipo a cómodas cuotas. Ya no, ¿verdad? El jugador ya pide la inhibición. Lo que pasa es que Belén, ¿sabes cuándo se fue Polenta a Olimpia? Y era 2000. Junio del 2021. Hija. Hace 4 años se fue, o sea, que no me acuerdo ahora. 4 años que le tiene que pagar a Olimpia. Tengo- Nelson, desde que se casó, ya no es el mismo. Que Yo no forma me fila. casé. Marco, El hacer una tema- Paletti. El tema es que si te llega la inhibición, papá, no hay fila ahí, ¿eh? No, que forma no. Es Va a prioridad. estar primero en la fila, va a ser pendiente porque forma no. Falta que perdamos la Villa Olimpia y la cuarta es certera, dice Got Milk. ¿Qué puede hacer Olimpia así para pagar? ¿Coque? Nelson se parece a Polenta, sale de su trabajo antes de ¿Qué tiempo. podemos hacer? Amigos, está Sí, campeón de la habilitado, Copa Libertadores. está habilitado el WhatsApp. Vamos a meterle pata a esto. Aupa Atleti, Arroyo Tembetaru. Au, Paletti. Y cuando le trajimos a Ale Silva, el Ale de los socios, no podemos pagar así también, tipo, para... ¿Eh? No, por el bien del hacer club. una colecta. No es que le estamos haciendo, no es que queremos los La gran maratea. un favor, claro, no es que queremos hacerle Olimpista un favor a Polenta, sino que por el bien del club. Yo Y pagaría no- por el bien del club. No, es que quiero Nos darle lograron la vez plata pasada con a Pavón. Polenta. Baneale a Lucas Ove, se fue al carajo. ¿A quién? A Lucas Ove en Twitch, se fue al carajo. Banealo, qué banealo, loco, banealo. Se fue al carajo, se fue al pasto. Tu casamiento va a ser en San Juan de Pomuceno. ¡Ipa! ¡Ipa! Hace un maratea Coque, dicen. Coque. Anda a pleno con José Barrios, por favor. No sabía. Audios. Brillante. Esperan che, amigo, hay un programa acá en vivo. Le estoy haciendo una pregunta a Coque, amigo. Se fue con audio. Coque. Suena tu teléfono. Es Rodrigo Coto Noves. Y te dice, Coque, nosotros como club no podemos organizar una colecta, necesitamos una imagen pública. ¿Te bancaría ser vos la imagen de una colecta para pagar las deudas del Club Olimpia? Sí. ¿Sabes qué es lo peor de todo? ¿Qué es lo peor? O de lo, todo? no, lo mejor de todo, que Maratea pedía un porcentaje de todas esas donaciones. Yo no voy a pedir ni un peso. No le creo. Todo se va a ir para pagar y sanear el Club Olimpia. Yo no pido ni un peso. No le creo. No quiero nada a cambio. Ahora yo le pregunto al hincha de Olimpia, que está del otro lado, que deje sus mensajes. Hincha de Olimpia, ¿usted pondría plata en una colecta organizada por José Barrios, Coqueva, del canal Joseba? Lo digo al revés a propósito. Quiero leerlos. Pasan por toallas, amor, si pasan plata. A ver si es real. Pasan por toallas. Tu música de fondo, ¿cuál es? Sí. Que te represente. Un tema de Marquito de Brix. Muchachos, tenemos un montón de audios. Quiero poner imágenes, tenemos audios, están mandando cosas al corporativo también, así que ¿Qué arrancamos. tal, muchachos de Pasión Estudio? Franco, Nelson, Marcos, Coque Audiencia. y para Belén. Qué loco sea. Por favor, que haya un milagro, no sé, pero Zapá, andate por favor, Zapá. La depresión total. Ya no sé ni qué vamos a hacer nosotros los seristas del sufrimiento. Ya no te da ganas ni de llorar, o sea, doy mi vida, pero para que renuncies, Zapá, por favor. El peor cáncer de Cerro Porteño, el peor cáncer. Hijo de puta. No. ¿Cómo que hay gente que le vota todavía, Zapá? ¿Cuántos años de sufrimiento ya no hace y sigue votando? Querido pasajero de la tupadora privilegiada, un baile copio para Frank.
Le ponemos, pues ya lo escuchamos hace rato. Poné. Pero Franco, respetado. en guaraní. Básicamente para pasar a saludar e informar que la topadora tuvo un pequeño desliz. Pero a veces es necesario bajar para tomar impulso y dar un golpe más certero. Y 2 de mayo y el Club Libertad, instituciones enemigas, van a sufrir las consecuencias. Lo que está sucediendo en Cerro Porteño es maravilloso, magnífico. Creen que va a llegar su Salvador, pero es nada más que el anticristo. Va a la mitad del audio recién. ¿Escuchado, Pioto? Dale. Carlitos Rejala no va a poder candidatarse a presidente porque el estatuto de la institución enemiga dice que el mismo debe prestar servicio a la institución en un plazo mínimo, formar parte de la dirigencia, en otras palabras. Por lo que ¿Qué era criaturita? el señor Carlitos Rejala no está haciendo nada más que vender humo como lo hizo con la presidencia de la República. Pero bueno, yo acá desde mis aposentos cagándome de risa de esa institución enemiga. Aposento, está en la fiscalía del Lambaré, hijo de puta, no de la tiene ni topadora aire. franqueada. Abrazo grande y bendiciones para todos. No sé, digo. Curita, Es un crack. yo voy a contar tu pasado que vos Ya, fuiste secre del presidente, del que quiere ser presidente de Cerro. Fuiste secretario. Voy a contar la verdad, por eso estás enojado con él. ¿De Carlito? Claro. Bata. Bata. Zapac. Bata. No gusta. Rejala. Bata. Es muy buena ese audio. Es muy buena. Me informa que Coque era tesorero de su promo y dejó sin viaje a Camboriú. ¿Cierto? Eso es cierto. No. Que junte la plata a la topadora. ¡Ipa! El Real Madrid fue y será el papá del Atleti. Gana el Madrid 3-1. Tenemos imágenes también que mandan los perros. Juan A José ver. Zapata. Recita, presidente. Tiene Hasta ahí nomás. ¿Y después el audio? Hasta ahí nomás. Señoras y señores, el perfil de la persona que va a estar haciendo la colecta. Buenas tardes. Esta persona el jueves sin querer llevó mi libro Mua Mua y puso en Gendula. Si saben algo de él, me pueden avisar, porfa. Y ese colegiante. ¿Sabés que el Nokia 6300 va a tener música de la gran 7 cuando Cuando se se Esta foto mueve. mueve? hace... Coque, esta foto hace cuánto, por favor. La semana pasada, Belén. Por Hace, favor. hace mucho. Él era el tesorero. 10 años, Él era el Esa foto tesorero. hace 25 años. ¿Esto es antes o después de Pelusa? No, mucho antes. Mucho Mucho antes. 20 años antes. ¿Qué pasó en Pelusa? Yo no sé, ¿qué pasó en No. Pelusa? Tenemos el video ahora. No. ¿Cierto? O sea, acá No. ¿Se nos despichó? No, Acá se ponga pasó en vivo el de Franco. Sí, perdón. Perdón, ¿cuándo le van a quemar a Nelson? Cierto. ¿Cuándo le van a quemar a Nelson? Pasión Clips. ¡Qué Pasión mala Clips. Nelson! Se merece Pasión por Clips. liberteño. ¿Pasaron el video de Pasión Clips? Y eso, Y ese pongan. ¿Vos cuál pensaste? ¿Que la que íbamos a reaccionar a la pelea de Churribaque, pio? No, boludo. Sí. ¿Pelearon con Churribaque? Nelson es consentido de Horacio Cartes. Hijo de puta. Dame nada de eso. Imagínate nada. Saco tango y otro. Coque ni su canal de YouTube no pudo salvar y pensar que va a salvar a la Olimpia. No está. Ah, bueno. Yo me así. Nelson, pasajero de la topadora franjeada. Esperen, muchachos. Dale, güey. Yo no tengo. Y entra en TikTok, boludo. Audios de alguien que sabe de fútbol. La pasión estuvo bien en lo que este pasó idiota. este fin de semana estuvo cargado de fútbol, donde empezamos con Libertad Luqueño, donde Libertad ganó 3-0 contundente, donde Luqueño no intentó nada, ni aproximaciones quizás. Después Olimpia versus General Caballero el sábado, en un partido donde salió 1-1, el empate, que es difícil legalmente jugar allá en Juan León Mallorquín, en el estadio de General Caballero.
donde Olimpia de 60 para arriba, un equipo totalmente ofensivo. Y con el empate, con el empuje, logró empatar. Aunque Guillén fue la tapada, tuvo 7, 8 tapadas, aunque le resta uno del gol, pero bueno. Después Cerro versus Guaraní, donde Cerro no me gustó nada el equipo, pero tiene que probar algo mañana ante Melgar. Y Guaraní lo ganó sobre la última. Chau campeonato para Cerro y tiene que enfocarse en la Libertadores. Muy apasionante. Una fecha de suspensión. Suspendido una fecha. Buenas tardes. No. Esta persona agarró mi rasuradora que dejé en la parada del colectivo. Espera, poneme ese primero. Adelante con ese. Vamos a ir por parte. Diego Premier León. Diego Fernández, ya no más, por favor. No, tenés que leer bien. Lee bien. Diego Premier León. Diego Premier León. Diego Fernández, ya no más, por favor. El que se enojó con lo que le hateaban a Diego León era César, no yo. Cierto. Qué fuerte. Se confundieron. No, es que estás diciendo que Diego, por favor, Diego Fernández, ya no más. Basta. ¿A qué te referís, no? Te estaban diciendo cerristas. ¿Y? Él era el tesorero de mi promo de robó todo y no apareció más. Dicen acá y mandan una foto de alguien que está preso. Épico. Se confundieron, chat. Se confundieron. Bueno, hay video entonces lo que quería ver. No hay. Este no quiere descargar. Bueno, voy a buscar nomás yo. ¿Dónde lo mandaste? Y poné por video. Ahí está. Da lo que es culpable, boludo. Sí, te mandó boludo. Franco. Pero vos le mandaste No cuenten lo que pasó de Nelson cuando fue a Ciudad del Este a un partido de Paraguay y una chica le tanteó. Salió el TikTok. ¿Qué pasó? Después tuvo un temita legal la chica. ¿Qué pasó? ¿Vos le demandaste? No. Espera, ¿qué pasó? ¿Vos tuviste un problema legal con una chica? No, Churri, ahí va. Rodríguez. Churri. Pero espera, la pobre. ¿Qué pasa? Y no me explican, Nio. Churri, ¿Qué pasó con Marcos? Espera, vamos a poner. Vamos a poner acá. No, espera. Ahí está. Ve que no me muestran. Por cierto, ¿verdad? Basta de la mentira de Coque. Eso es real. ¿Quién es, Roque? Roque. ¿Sí o no, Coque? Sí remonta. 90.000 almas en el Monumental es otra cosa. Y me la comí. ¿Sabes qué? No entiende un huevo del trabajo que se hace en televisión, pero él critica. No ve televisión, pero él critica. Él se debe estar sintiendo como un diabético en una casa de postres. No. Basta de la mentira de Coque. Espera, ¿eso está en YouTube completo? Sí, obvio. Voy a ver esta tarde. Coque versus Churri Vázquez. Así busca. Al estilo Pelusa. ¿Respondiste? No. Se calentó. Fue detonado. Churri se fue todito. Churri detonó a Coque. Como un diabético en una casa de dulces. Ese es buenísimo. El mal le callaba. La casa de postres. Ese era poca. postre. Pero ahora la última foto que nos mandaron. Para cerrar más de hoy. Seba Rodríguez. No. Marco detona. La que te mandé. No, ese no soy yo, Buenas tardes. Esta persona agarró mi rasuradora que dejé en la parada del colectivo. Si tienen información acerca de esta persona, avísenme, por favor. ¿Otro? Se fue a la puta ya. Tenemos uno más. Hay otro. Hay uno más. Que dice, foto con Nelson el fin de semana. Le encontré, muchas gracias por permitirme quitarme esta foto, querido Nelson. Vení conmigo. ¿Por qué Independiente del Valle sube la camiseta de Quichipoca? Vení conmigo. Yo no perdí con un asadero. ¿Qué dijo? No escuché. Basta, ¿Qué dijo? Sí, Coque, boludo. Hacé algo, boludo. Ya va.